Buenos días a los que nos he saludado. Podemos ir abriendo la Biblia en el capítulo 1, versículo 24 de la carta a Colosenses. Entonces, Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 7. Colosenses, capítulo 1, y vamos a arrancar la lectura desde el versículo 24. Y voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Dice así: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy en el capítulo 1, versículo 28. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad. Andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Ese es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Padre, pedimos tu bendición sobre nuestras almas, que tu Espíritu Santo nos permita ver las verdades que se hallan allí contenidas en este texto de Colosenses. Háblanos, transfórmanos, convéncenos, cámbianos, moldéanos y permítenos vivir arraigados en Cristo y edificados en Él, que crezcamos como orábamos ahorita, que esta iglesia crezca en el conocimiento de tu voluntad, para vivir de tal manera que tú estés agradado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el primer mensaje
tomamos una sección larga y ahorita tomamos otra sección y leímos desde el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y me voy a tomar un minuto para explicar por qué pasa esto. Hay veces creemos que los capítulos vienen organizados y nos muestran una idea completa y creemos que el capítulo 1 es como una idea completa. Pero no pasa eso siempre en la Biblia. Los capítulos no fueron inspirados. Espero que esto lo entiendan, que eso significa que no es que Dios haya determinado que el capítulo 1 de Colosenses va a ser el capítulo 1 y el capítulo 2 el capítulo 2. Eso fue una división que se hizo en un punto para que las personas pudieran llegar rápidamente a una parte de la Biblia. Pero eso no es inspirado por Dios. ¿Bien? ¿Qué es lo inspirado por Dios? Bueno, las palabras de la Biblia. Esas son las inspiradas. Entonces, en esta carta uno encuentra un discurso. Es un discurso que nos lleva a mirar en dónde él comienza con una idea y hasta dónde va. Entonces, en la primera predicación vimos un discurso, una primera sección de ese discurso, bastante largo, que nos llevó a entender un poco de qué es lo que busca Pablo con la carta, que es buscar la firmeza de la iglesia de Colosas. Eso es lo que busca Pablo, la firmeza en la fe, y que ellos avancen en su vida cristiana fortalecidos y firmes en la fe que ellos tienen en Cristo. Entonces eso fue un texto largo, ¿sí? Y hablamos acerca de Cristo. Y Cristo es la centralidad de esta carta. Esta es una carta por excelencia cristocéntrica. Exalta a Cristo de una manera impresionante. Y lo vimos hace 8 días. ¿Por qué Pablo tenía que predicar acerca de Cristo? Bueno, porque Colosenses estaba en un valle, era un valle de Asia, el valle de Lico, y entonces ahí habían varias ciudades, y esta ciudad era una ciudad importante, pero más importante era la Odisea. Y entonces Pablo usa una carta, un discurso para fortalecer la fe de estos creyentes de Colosas, porque estaban metidos en medio de muchas filosofías que los llevaban a pensar que con las obras ellos podían salvarse. En ese momento entonces muchos de los filósofos y los que ya creían en el evangelio o lo entendían, parecía que le querían añadir algo al evangelio, querían añadirle a Cristo. Y Pablo dice, eso no es verdad, no se le puede añadir a la obra de Cristo. La obra de Cristo es completa. Y la obra de Cristo es suficiente para reconciliar al hombre con Dios. Entonces Pablo escribe esta carta por esa razón, porque los colosenses estaban siendo atacados en su fe. Pablo nunca fue a Colosas, él nunca estuvo allí presente con ellos, sino que él los conoció por medio de un hombre que se llamó Epafras, y este hombre fue el que plantó la iglesia allí en Colosas y quien les predicó el evangelio, y la iglesia empezó a florecer en Colosas. Y la fe de ellos era algo asombrosa. La fe de ellos era algo que Pablo recibió con mucha gratitud, y esa gratitud que él recibió lo llevó a decir algo: yo tengo que orar por ellos para que ellos se mantengan firmes. Entonces esa es la primera parte de la carta que nosotros vimos hace 8 días. Hoy nos enfrentamos a el ministerio de Pablo, y hoy hay un mensaje que se encuentra dentro del capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 7. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que Pablo tiene algo en mente. ¿Qué es lo que tiene en mente y cuál es el mensaje que él quiere darle a la iglesia? Y hoy que queremos recibir nosotros, vivamos arraigados y edificados en Cristo.
Eso es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia. Ya les ha dicho, manténganse firmes y para eso entiendan a la persona de Jesucristo. Y hoy lo que él va a hacer es exponer su ministerio. Como decir, yo qué es lo que tengo en mi vida, cuál es mi objetivo en general. Mi objetivo es que ustedes entiendan que deben vivir arraigados y edificando su vida en Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Espero que eso nos lo llevemos a casa, lo meditemos, sea trascendental para nuestra vida en el hogar, en el trabajo, porque la idea de hoy es salir de acá con la mente puesta en que debo vivir cada segundo arraigado a Cristo y manteniéndome en una edificación constante en Él. ¿Ok? Entonces, para ello hay dos cosas o dos puntos en los que Pablo organiza su mensaje y hoy lo vamos a argumentar ese mensaje con esos dos puntos. ¿Y cuáles son los dos puntos? Las razones del ministerio de Pablo o las razones del ministerio de cualquier creyente como nosotros. Todos nosotros tenemos un ministerio. Cuando somos llamados al evangelio, todos tenemos un ministerio, una encomienda, una administración que llevar a cabo. A todos se nos encarga eso. Entonces el primer punto será la razón del ministerio y se encuentra entre el capítulo 1, versículo 24 hasta el 29. Bien, y el segundo será el propósito. ¿Qué propósito tiene ese ministerio? ¿Eso para qué sirve? ¿Yo para qué soy creyente, básicamente? Es la respuesta al segundo punto. Bien, entonces el título de nuestro mensaje hoy es muy corto. Hace 8 días era firmeza. Hoy es arraigados. Ese es el título. No más. Arraigados. ¿Arraigados a quién? Arraigados a Cristo. ¿Cierto? Entonces, comenzando con el primer punto de que argumenta ese mensaje, de que debemos vivir constantemente arraigados y edificados en Cristo, comienza por las razones de este ministerio. Entonces Pablo deja ver entre los versículos 24 y 29 la razón de su trabajo. ¿Y cuál es la razón de su trabajo? Acompáñeme ahí en su Biblia y observe el versículo 24 que dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, aquí lo que Pablo está diciendo fundamentalmente, como la razón de su ministerio, es que su vida ministerial, su sufrimiento, tenía un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo era la razón de su trabajo. Él trabajaba solamente porque el sufrimiento de él sirviera para que el evangelio siguiera avanzando, y la iglesia fuera creciendo y se fuera fortaleciendo. Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta. Esta es una de las cartas de la prisión. Y su sufrimiento, el cual era causado por ser un evangelista, por compartir la verdad de Cristo, ese sufrimiento él lo contaba como la razón de su vida. Para mí el sufrimiento por causa de Cristo era la razón de mi vida, decía Pablo. Y entonces él tenía como base en su ministerio un objetivo, que era dar a conocer el misterio. ¿Qué es eso del misterio? El misterio tiene dos cosas importantes. Si ustedes notan allí, él dice en el versículo 25, la iglesia de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro,
a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, sigamos, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. ¿Qué es ese misterio? El misterio es la iglesia. Ese es el misterio. Era algo que no podía entender el judío. Al judío no le cabía en la mente que el gentil se pudiese salvar. Pero Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera el predicador del evangelio a todas las naciones circundantes. ¿Sí? Ese era el propósito de Israel. Israel tenía que mostrarle al mundo las maravillas del Dios creador y mostrarle el evangelio a través de su vida obediente al Señor, temerosa del Señor, pero ellos perdieron eso de vista. Ellos no lo entendían. Y no lo entendían, y para ellos era un misterio. ¿Cómo así que los gentiles se van a salvar? No. Aquí la salvación es solamente para nosotros, pensaba el judío. Entonces eso fue un misterio que estuvo oculto por generaciones. Y el misterio básicamente es que los gentiles y el pueblo de Dios construirían lo que se llama la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Así la cataloga la Biblia, la esposa del Cordero. Entonces, el gran misterio de Pablo era revelado a través de su sufrimiento. Entonces esa era la razón de su ministerio. Él sufría en la cárcel y sufría apedreamientos y casi la muerte, porque ya había pasado por Listra y por varias ciudades en donde prácticamente ya lo habían dado por muerto en algunas de esas oportunidades, pero él siempre tuvo en mente que su ministerio era dar a conocer el misterio de la iglesia, que los gentiles y los judíos llegaban a ser uno, que era el pueblo de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Y esto era necesario que los colosenses lo entendieran, porque eso era lo que los iba a mantener firmes para que las cosas que les querían meter, la religión que les querían meter, no los hicieran deslizarse. Entonces esa es la razón del ministerio de Pablo. Trabajar por dar a conocer el misterio. ¿Y cuál es el misterio? La iglesia. Y ahora con esa razón, él tenía algo fundamental que hacer. Observe el versículo 28. Vaya y lea allí en su Biblia, porque en su Biblia dice de otra manera, y procure seguir lo que dice su Biblia. A él nosotros proclamamos. Ese era el objeto de Pablo, ¿sí? A él, a Cristo, nosotros lo proclamamos. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero en su Biblia dice presentarlos a Dios, ¿sí? La razón de ser de Pablo era presentar a los hombres perfectos ante Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. No a través de lo que hacía Pablo, sino a través de Jesucristo. Entonces, la razón, que es el primer punto de este mensaje, la razón de ser del ministerio de Pablo era dar a conocer el misterio, que es la iglesia. Y la iglesia entonces estaba conformada por gentiles, por judíos, y la idea era que esta iglesia estuviese compuesta de hombres y mujeres que se presenten delante de Dios perfectos. Pero ninguno de nosotros nos podemos presentar perfectos a Dios, ¿cierto? Porque somos absolutamente imperfectos. Pero a través de Cristo, el Padre nos puede ver a nosotros perfectos, perfeccionados por lo que hizo Cristo, por su obra. Por eso tan importante lo que había mencionado antes en el capítulo 1, de todo lo que es Cristo, reconciliando.
el único que puede reconciliar de manera perfecta al hombre con Dios, a la creación caída con Dios. Entonces aquí hay dos aplicaciones, una para el creyente. Creyente, si tú has creído en Jesucristo, debes entender las riquezas provistas por Cristo a tu vida, debes creerlas y amarlas y atesorarlas y compartirlas, viviéndolas con tu familia, viviéndolas en tu trabajo, viviéndolas en todo momento. Las riquezas de Cristo deben ser tu motivo, debe ser lo que te mueva. Y al hacerlo, eso traerá efectos. ¿De qué? De que tu razón de ser es Cristo y su evangelio. Y si tú lo vives, y si tú abres la Biblia en tu casa y apenas lo lees, seguro que tu familia será una familia con propósito. Muchas veces pensamos, ¿cómo puedo tener una familia con propósito? De esta manera puedes tener una familia con propósito. Que tú te dediques a entender, a valorar, a atesorar las riquezas que se encuentran en Cristo y vivirlas. Y vivirlas en donde estás. Y ya. Eso es lo que debemos hacer nosotros los creyentes. Esa debe ser nuestra razón de ser. Y para ti, si no conoces a Cristo, si todavía no te has humillado ante Cristo, existen unas riquezas en Él que tú no podrás disfrutar a menos que te humilles ante Él. ¿Cuáles son las riquezas que se encuentran en Cristo? Las riquezas que se encuentran en Cristo son vida eterna y paz, esperanza y gloria por siempre. Entonces, si no las quieres, si las quieres desechar, no sabes el mal que estás cometiendo, no sabes el error que estás cometiendo tan grave. Te invitamos a que te humilles a Cristo y atesores las riquezas que se encuentran en Él y que Él sea tu razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que busca Pablo con este mensaje, con esta primera sección del mensaje? Decir que la razón de su ministerio es Cristo, la iglesia, presentar a todos los hombres perfectos en Cristo ante Dios, y eso los va a hacer entender que debemos vivir arraigados y edificados en Cristo. Se cita mucho la palabra de Cristo en esta carta. Más de 35 veces se cita la palabra Cristo dependiendo de la versión. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. Él lo es todo. Entonces hemos de vivir nosotros arraigados a Él y edificados en Él. Y el segundo punto que argumenta ese mensaje es que hay un propósito en el ministerio. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el propósito lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. Si notamos allí, Pablo dice que él llevaba una gran lucha, él sufría por causa de los colosenses y también por causa de los de la Odisea y también por causa de todos los creyentes. Observe el versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, es decir, toda la iglesia que no me conoce en persona. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí está el propósito del ministerio de Pablo. Para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Vuelve y repite la palabra misterio. ¿Sí? Entonces, lo que hace aquí Pablo es decir que la razón de ser, que ya no la explicó, tiene el propósito de dar a conocer el maravilloso misterio que es
La iglesia. La iglesia arraigada y edificada en Cristo. Eso es el propósito del ministerio de Pablo. Dice en el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Sí ven que ese es parte del propósito de lo que está haciendo Pablo? Pablo les está hablando de una manera muy clara acerca de Cristo y la esencia de la obra que es completa y que logra Cristo completamente sin necesitar otra cosa, a fin de que los hombres de Colosas, hombres y mujeres, no se dejaran llevar por cosas persuasivas, por ideas, como por ideas que los hicieran pensar que la salvación se podría obtener de Cristo más algo más. No. Pablo necesitaba dejar en claro que la salvación se obtiene única y exclusivamente por medio del Hijo de Dios. Únicamente por medio de Él. El versículo 4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente, versículo 5, en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome de ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Vean que Pablo dice, oiga, cuán importante es su fe, qué valiosa es su fe, qué lindo ver la iglesia, una iglesia disciplinada, una iglesia que ama al Señor. Eso me llenaba de alegría, expresa Pablo allí con estas palabras. Y dice, por tanto, como eso es verdad, por lo tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, entonces, ¿qué dice allí? Así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Ese es el propósito. Ese es el mensaje de Pablo, de la carta a los Colosenses, entre el capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 7, que continúa con un discurso que es lógico y que tiene la intención de que la iglesia viva arraigada y edificada en Cristo. Para hacerlo se requiere conocer a Cristo, conocerlo. Debes conocerlo. Y para conocerlo debes tomar las Escrituras día a día y leerlas para allá y para acá, para allá y para acá. Ese es tu propósito. Si no tienes las herramientas para cumplir con el propósito de tu vida, entonces posiblemente no vas a poder completar tu propósito. Yo no sé si alguien se siente mal cuando comienza una tarea y se propone terminar, no sé, la casa en el árbol para mi hija. Claro, yo no tengo casa en el árbol para hacerle, pero vamos a poner ese ejemplo. Y entonces yo tengo la casa en el árbol y tengo ese propósito de terminar la casa en el árbol. Y yo no tengo ni idea de construcción, no tengo las herramientas y no tengo un martillo. Imagínese usted construir una casa sin martillo. Difícil, ¿cierto? Imposible. ¿Con qué? ¿Con el dedo? No se puede. Para la vida cristiana, la Biblia ha de ser tu todo. Debes alimentarte de ella. Debes leerla. Si fallas hoy en leerla, mañana vuelve, intenta y lee. Lee las Escrituras y conoce a Cristo a través de las Escrituras. Alguien dice que Cristo está en todas las páginas de la Biblia. En todas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Génesis, en Apocalipsis, en Ezequiel. Está en Números, donde hay cientos de generaciones que se cuentan. Allí está Cristo. Y es lo que debemos descubrir para vivir arraigados y edificados en Él. Entonces hay unas aplicaciones para el creyente. Amado hermano, debes abrazar tan fuerte como te sea posible a Cristo, su obra, su persona,
su gloria, su majestad, su sabiduría, su conocimiento. Debes abrazarlo. Abrázalo fuertemente. Y al hacerlo, serás edificado en Cristo y tu vida rebosará de fruto. Rebosará. De seguro que aun cuando tengas dificultades en el trabajo, si tu vida rebosa de Cristo, las dificultades son nada, son nada. Así tengas dificultades con tus hijos, con tus hermanos, con lo que sea. Si tu vida está arraigada en Cristo, lo tienes todo. Vive arraigado y edificado en Cristo, amado hermano. Si tú no crees en Cristo aún, entonces hay una aplicación de este mensaje para ti. Cristo lo es todo. Tú, tu vida, tu trabajo, tu familia sin Cristo, como resultado será nada, vacío. Necesitas a Cristo. Lo requieres con urgencia. Tu vida más Cristo igual a todo. Tu vida sin Cristo igual a nada. Reconcíliate con el Señor. Humíllate ante Él. Ámalo con todo tu corazón. Arrepiéntete. Cree en lo que Él hizo en la cruz por ti. Y entonces tendrás vida. Y así podrás ser arraigado y edificado en Él. Y te puedes presentar ante el Padre perfecto. Serás perfecto delante del Padre. ¡Wow! Asombroso. Aun cuando no lo soy, me puedo presentar perfecto ante Dios solo porque Él ve a Cristo y no me ve a mí. Vamos a orar y pedirle a Dios que imprima estas verdades en nuestros corazones. Señor, nos humillamos ante ti. Te damos gracias por la carta a los Colosenses. Gracias por las dificultades que ellos pasaron, porque querían convencerlos de la religiosidad, de las obras, de hacer cosas, de ayunar, para que por medio de eso supuestamente se salvaran. Gracias porque el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión y porque hoy esa carta que animaba a los colosenses y a los de la Odisea nos anima a nosotros a ver que nosotros tenemos un gran tesoro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en quien habita toda la sabiduría y el conocimiento. Si nosotros nos abrazamos a Él, nos aferramos a Él y vivimos edificados en Él, lo tendremos todo. Y no nos dejaremos llevar por las dificultades de la vida y todo lo que el mundo quiere meternos por los ojos. Te ruego, Señor, porque la verdad de Cristo alumbre los corazones de los que aún no se humillan ante Él y no reconocen su obra completamente. Te rogamos por ellos, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hermanos de sangre, hermanas de sangre, que a pesar de haber escuchado de Cristo lo rechazan. Te suplicamos, Señor, ten compasión de ellos. Te rogamos por todos los familiares que tenemos a nuestro alrededor y que no te conocen y te rechazan. Padre, ábrele los ojos y que puedan ver tu majestad y tu gloria. Te pedimos que esta semana podamos vivir arraigados y edificados en Cristo. Que nos des la fuerza para ir a la Escritura diariamente, ir a buscarte y conocerte y entenderte más y más. Y así poder tener un propósito en nuestra vida, un objetivo en nuestra vida.
Te lo rogamos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a entender estas verdades y a vivirlas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.